Filipenses capítulo 1, y vemos que el lema o tema de la campaña es combatiendo unánimes por la fe y el evangelio. Pero quisiera, antes de leer ese pasaje, leer unas notas que tiene aquí mi Biblia. Primeramente, ¿verdad?, para que entendamos y sepamos rápidamente, el propósito de este libro de Filipenses fue agradecer, ¿verdad?, al apóstol Pablo a ellos por la ofrenda que le habían enviado a Pablo y fortalecer a esos creyentes, mostrándole que el verdadero gozo viene solo de Jesucristo. Amén. Ese era el propósito de ellos, ¿verdad? Los destinatarios, ¿verdad? Porque una carta, ¿quién iba? A los de Filipo. La escritura fue alrededor de 61 después de Cristo, y ustedes saben que Pablo escribió esta carta estando encarcelado allá en Roma. Pablo y sus compañeros fundaron la iglesia en Filipo, para que tengan una idea rápidamente. En su segundo viaje misionero, eso está en Hechos capítulo 16, para que después en su hogar lo pueda corroborar. Hechos 16, 11 al 40. Y podemos ver, ¿verdad?, que esta fue la primera iglesia establecida en el continente europeo. La iglesia de Filipo había enviado un regalo con Epafrodito, uno de sus miembros, para ser entregado a Pablo, quien estaba encarcelado en Roma en ese tiempo. Entonces el apóstol les escribió esta carta para agradecerles su regalo y alentarlos en la fe. Y un versículo clave que se utiliza mucho es regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Filipenses 4:4. Y ahí usted va a ver que por nada estemos afanosos. ¿Y qué es lo más que hacemos? Nos afanamos. Pero el Señor nos da una promesa, una palabra de aliento, que vayamos en él. Sobre todo con acciones de gracia, porque sabemos que lo que le pedimos al Señor de antemano, en su voluntad, Él contestará sea un sí, sea un no, o no es el momento, pero algo mejor para nuestra vida Él siempre tiene. Y otra reflexión rapidito, ¿verdad?, para entonces ya entrar a la lectura. Hay una diferencia entre lo que es felicidad y gozo. Todo el mundo quiere ser feliz, y para muchas personas la búsqueda de este ideal fugaz se convierte en la meta central de la vida, ¿verdad?, comprando cosas, disfrutando de muchas cosas, nuevas experiencias. Pero si la felicidad depende de las circunstancias, ¿qué va a suceder? Cuando las circunstancias sean difíciles, pues ya no se ve feliz, pudiéramos decir. En contraste con la felicidad está el gozo. El gozo es más profundo y más fuerte. Es la tranquila y confiada seguridad que proviene de la obra y el amor de Dios en nuestra vida. El conocimiento de que Él estará allí, pase lo que pase. La felicidad depende de los acontecimientos, pero el gozo depende de Cristo. Amén. Es la diferencia, ¿verdad? Vemos un mundo que busca felicidad o gozos momentáneos, pero no lo puede encontrar, porque lo que el mundo ofrece quizá le puede satisfacer los deseos de la carne, pero no llenar el vacío con el cual usted y yo estuvimos en un momento dado antes de conocer a Cristo. Porque pudiéramos tener muchas cosas, pero al no tener a Cristo, nuestra alma estaba vacía. Pero una vez entregamos nuestra vida a Cristo, el arrepentimiento genuino, vino ese Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros. Y como cristianos sabemos que no siempre todas las cosas van a salir bien. En Cristo todas salen bien, pero siempre van a venir situaciones. Vemos que el apóstol Pablo, injustamente encarcelado, vemos, si vamos a Hechos, Pedro y Juan cuando ayudaron a aquel cojo de nacimiento allí en Hechos capítulo 3, después del capítulo 4 buscaron acusarle porque le estaba haciendo una obra en el Señor, y por llevar la obra del Señor ellos estaban siendo señalados y acusados. ¿Qué queremos decir con esto? Que servir a Cristo van a venir siempre ataques del enemigo, pero cuando usted y yo tenemos nuestra mirada, como ahorita mencioné, nuestra fortaleza depende del Señor, y escudriñamos cada día las Escrituras, nos alimentamos, porque si nos quedamos sin alimentarnos físicamente, ¿qué va a pasar? Nos vamos a sentir mareados, sin ánimo. Así pasa en nuestra vida espiritual. Necesitamos cada día, ¿verdad?, llenarnos, nutrirnos de la palabra para poder estar fortalecidos, no importando las circunstancias, que aunque nos duela, porque somos seres humanos, aunque sintamos, al mismo tiempo decimos gracias a mi Señor, porque quizás no entiendo esto que me está sucediendo ahora, pero sé que por algo tú has permitido. Dirígeme a lo que tú quieres que yo haga. Amén. Si Pablo se hubiera quedado
Y si el gozo de Pablo hubiera, la felicidad de Pablo hubiera dependido de las circunstancias, no hubiera estado escribiendo esta carta a los de Filipenses a decirles que se regocijaran. ¿Cómo es posible, hablando humanamente, que dijera, me voy a regocijar en la situación que estoy? Porque no dependía de las circunstancias, dependía del Señor. Y ese es el mensaje, ¿verdad? Combatiendo unánimes por la fe en el Señor, en el Evangelio, perdón. Y para poder combatir, para poder tener la fe cada día fortalecida, tenemos que concentrarnos en lo que dice el Señor. Vamos a ver en Filipenses 1. Si desean ponerse en pie, se le agradecemos. Si no, se pueden quedar sentados, no hay problema. Filipenses 1, 12 en adelante. Después le aconsejamos a que usted lea el capítulo completo. Y comienza así la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Voy a hablar por el verso 14, Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Vemos que habían, ¿verdad?, dos grupos, unos por envidia y contienda, otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Uno que estaba encarcelado, vemos su deseo, lo que él, ¿verdad?, sentía. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto y estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Ahora vamos al texto. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en Él. Oremos. Amantísimo Señor, gracias por este gran día, Señor. Gracias por esta oportunidad de habernos permitido estar aquí en tu santo templo de adoración, Señor. En esta celebración de estos 10 años, que con la ayuda tuya sé que van a ser muchos más, Señor. Dale fortaleza a nuestro pastor, a su esposa, a toda la congregación, que sigan firmes adelante, Señor, bajo tu dirección, bajo tu fortaleza, y sé que cada día tú harás añadir los que hayan de ser salvos y los que se hayan de unir a la iglesia. Esto es un trabajo constante, el cual ellos han estado dando, Señor, porque han entendido, como nosotros allá en Isabela, que tenemos que continuar cada día sirviéndote, llevando el mensaje hasta que tú nos llames o venga a buscar. Te pedimos, Señor, que tú sigas fortaleciéndonos. Ayúdanos en estos momentos, que yo sea tu siervo aquí llevando un mensaje, pero que seas tú el que habla a través de tu palabra a cada uno de los hermanos, como también lo ha hecho conmigo, Señor. Bendícenos en todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.
Pero estamos en el lema combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, un subtema o tema que, ¿verdad?, que quisimos traer. Los cristianos somos soldados del Evangelio. Los cristianos somos soldados del Evangelio. Un poquito largo el tema, ¿verdad? Y debemos estar en unidad y humildad combatiendo por la fe. Una vez entregamos nuestra vida a Cristo, ok, nos hemos arrepentido de corazón, sabemos que vamos a tener una eternidad con Él, hemos sido limpiados con la sangre preciosa del Señor, ha venido un Espíritu Santo a morar en nuestras vidas, hasta el día de la redención hemos sido sellados, pero esto no se queda solamente ahí, nos convertimos en siervos de aquí del Señor. Aquí hay un pastor, su esposa, el pastor lleva un mensaje, la hermana vemos que canta, sé que las esposas están en todo, quizás no vemos que quizás hablen mucho acá, como esposa, pero están corriendo todas las bases con nosotros. Y en el momento que quizás nos podamos sentir desanimados como seres humanos que somos, están ellas para fortalecernos esa sabiduría en todo, ¿verdad? Una unidad. Pero adicional a esto, cada uno, al pertenecer al cuerpo de Cristo, porque también podemos pertenecer a la iglesia local, los miembros, que es de gran bendición, pero primeramente es pertenecer al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Al haberle conocido como nuestro Salvador personal. Y una vez entendemos eso, entendemos también que el trabajo no solo es del pastor, de la esposa o de los líderes, sino de cada uno de nosotros. Cada uno somos responsables de llevar un mensaje a la humanidad que está sin Cristo. Cada uno tenemos una responsabilidad de cuando se vaya a evangelizar, por decirlo así, estar allí. Y si no pudiese estar, pues, cuando usted tenga una cita médica, lleve un tratado, hable de alguien, de Cristo. Muchas veces con nuestra familia hablamos muchísimos temas, y podemos hablar de temas, a mí me encanta el deporte, el baloncesto, y podemos hablar muchas cosas, pero qué bueno es cuando le hablamos también de Cristo, porque deben decirle, estar sin Cristo es estar perdido, estar sin Cristo es estar en el riesgo de pasar una condenación eterna, en un lugar no llamado cielo, sino llamado infierno, que también es real, que va a ser eterno, pero va a ser de castigo. Y creo que todos los que estamos aquí, como allá en nuestra iglesia, ¿verdad? Pero le estoy hablando a ustedes acá, con el amor del Señor, todos quisiéramos que nuestros familiares se conviertan, que vengan a los pies del Señor, y familiares, vecinos y aún personas sin conocerle, quisiéramos que vengan a los pies del Señor. Pero tenemos que predicar, tenemos que llevar un mensaje. Vemos aquí, ¿verdad? Las circunstancias de Pablo eran desde luego cualquier cosa menos que gozosas, si lo pudiéramos poner humanamente. Cuando hablamos de combatir, ¿verdad? Antes que nada, significa luchar con las armas en un combate, enfrentarse con otros, luchar, pelear con fuerza e intensidad. Cuando hablamos de soldados, como ahorita mencioné, los cristianos somos soldados del Evangelio. Quiere decir, ¿verdad?, que es un equipo. El ejército, ¿verdad? Hay que hacer ejercicio, entrenamiento, disciplina, separación, preparación, cada una de esas cualidades para poder ser un buen soldado, por decirlo, de las Fuerzas Armadas. Porque si yo voy con el peso que tengo ahora y me pongo a dar una carrera, me voy a morir asfixiado. ¿Qué tengo que hacer, verdad? Pues hacer una rutina de ejercicio. Estamos tratando de caminar, ¿ves? Pero usted sabe, ¿ves? Dejamos de caminar y comenzamos, y una carrerita que damos, nos asfixiamos. Estas personas, cuando van al campo militar, como los boxeadores, como los juegos de baloncesto, tienen un tiempo de preparación antes de, ejercitándose, separándose de muchas cosas que le pueden perjudicar. Y así usted y yo vivimos en un mundo que está corrompido. El Señor nos ha dejado aquí para que seamos luces, para que le representemos aquí en esta tierra, llevemos un mensaje. ¿Y cómo podemos lograr eso cada día, verdad? Primeramente hemos conocido al Señor, ¿verdad? Arrepentimiento. Pero Él nos dejó la palabra, la cual dice que es inspirada por Él y nos ayuda, nos enseña, nos corrige, nos disciplina, nos instruye en justicia, a fin de que seamos preparados para toda buena obra, ¿verdad? Maduros en el Señor. Vemos que arrestaron al apóstol Pablo, lo llevaron a Roma y estaba esperando el juicio, ¿verdad? Había división entre los cristianos, según leímos en el verso 14 al 15, en cierta manera.
y algunos trataban de empeorar las cosas. ¿Cómo podía entonces el apóstol tener gozo en medio de circunstancias tan desagradables? Porque tenía un solo sentir y su preocupación no dependía de lo que él estaba pasando, sino por Cristo y el Evangelio. Cuando usted y yo ponemos nuestro enfoque, ok, estoy pasando por una situación difícil, pero a mí, el Señor me ha permitido estar aquí. Mi propósito, lo que yo quiero lograr es llevar el mensaje, ¿verdad? Él no se concentraba, ¿verdad? ¿Cómo voy a tener gozo en medio de las circunstancias? Porque tenía un solo sentir. Su preocupación, como mencioné, no era por él, sino por el Evangelio y por Cristo. Pablo miraba las circunstancias como algo enviado por Dios, porque vemos en el verso 13, decía: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo miraba, ¿verdad? Ya lo mencioné, con el propósito de exaltar a Dios. Si Pablo hubiera sido de doble ánimo, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera quejado: ¿por qué estoy aquí? Señor, yo quiero servirte, yo quiero llevar un mensaje. ¿Por qué permites que estoy aquí? Pero esa no fue la queja de Pablo. Al contrario, ¿por qué? Porque no dependía, como dijo ahorita, de una felicidad que depende de las circunstancias. Él tenía un gozo, el cual el mundo no puede dar, el cual usted y yo tenemos, los que hemos conocido a Cristo. Y si usted no lo ha conocido, le puede tener rindiéndose al Señor, arrepintiéndose de sus pecados. Y ese gozo que tenemos en el Señor va por encima de lo que el mundo pueda ofrecer. Y podemos continuar aún en medio de las adversidades, gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pase lo que pase, los creyentes podemos disfrutar de un profundo contentamiento, serenidad y paz. El gozo proviene de conocer a Cristo en forma personal y depender de sus fuerzas y no de las nuestras. Nuestras fuerzas se van a alcanzar muchas veces. Vamos a flaquear. Muchas veces podemos tener muchos deseos, pero cuando dependemos de lo que yo pueda realizar, en un momento dado me puedo desanimar y no querer continuar. Pero cuando mis fuerzas dependen del Señor y de que Él sea el que me dirija, es diferente. Para ya concentrar a la predicación, no se asusten, dije que iba a predicar varias horas, no, en menos de 30 y pico minutos ya termino. Lo que sí quisiéramos es que se vaya usted con una enseñanza que también quisiera llevárselo a mi iglesia en algún momento dado, y es porque el tiempo que nos quede aquí tenemos que combatir unánimes, no separación, no discordia. El enemigo quiere crear muchas cosas, el enemigo tira muchas cositas para que haya situaciones. ¿Cómo las manejamos? Ahí es la diferencia. O sea, las circunstancias, los problemas van a llegar, pero cuando usted y yo dependemos, ya lo hemos mencionado muchas veces, del Señor, todo es diferente. La figura del cristiano como un soldado, ¿verdad?, ocurre con frecuencia en los escritos de Pablo. Usted lo va a ver en Efesios 6, 11 al 17, en 2 de Timoteo 2, 3 y 4. Habla de la armadura espiritual del soldado. Ahí también habla de... El soldado lo usa para señalar la fidelidad incondicional que se espera del cristiano. Aunque aquí directamente en este pasaje no estemos hablando del soldado, no se haga una referencia directa al cristiano como un soldado espiritual, sí vamos a ver 4 posturas o 4 puntos que el cristiano, usted y yo, debemos asumir en esto, ¿verdad?, a través de estos textos. Quiero comentarle, ¿verdad?, rápidamente, no sé si el hermano en algún momento le había comentado, al 2014, hace 7 años, cumplimos la semana pasada, Sheila y yo de casado. Nosotros habíamos planificado la boda un año y medio antes. En el 2013 planificamos para el 2014, escogimos el 4 de octubre, que fue la fecha que mis padres se casaron. En ese mismo tiempo, ¿verdad?, en el 2013 yo había pasado un proceso emocional. Después en el 14, pues en abril comencé al frente de la obra, y ya más adelante, ¿verdad?, recibí llamado pastoral. Estaba el llamado pastoral que iba a ser presentado a la iglesia. Me iba a casar, nos casamos, sí, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? La semana antes de ese matrimonio mi mamá cae grave en el hospital. Se trató, ¿verdad?, por todos los medios a ver si podía salir, en el sentido de los medicamentos y todo. Ya miércoles, nos casábamos los sábados, hubo que cancelar la boda.
¿verdad? Porque ella tenía su vestimenta y estaba al borde de la muerte. Al Señor le plació levantarla. Si el Señor no la hubiera levantado, no podíamos tener molestia con Él, pero estábamos tranquilos aún en medio del dolor porque ella había entregado su vida a Cristo, ha servido al Señor por muchos años. Muchas veces pedimos y creemos en los milagros también, porque el Señor habla en su palabra, pero hay momentos que si la voluntad perfecta del Señor ya es levantar a esa persona y llevarla, no podemos tener molestia con el Señor. Como dije, las contestaciones no siempre van a ser sí, pueden llegar no o no ser momento. Pero ¿qué sucede con todo esto? Recibiendo un llamado pastoral, una boda cristiana que se iba a celebrar, planificada con 1 año y medio con anticipación, en 1 semana o menos se disolvió. Se hubo que cancelar, hacer todos los recorres. Y después entonces pues, nos casamos al mes. Y gracias, ¿verdad? Porque cuando uno espera en el tiempo del Señor, el Señor pone a las personas, nuestra esposa, ¿verdad? Que en ese momento entendió eso. Sí nos casamos, ¿verdad? Firmando los papeles, bajo el pastor Martínez de allá de Ceiba, nos casó, ¿verdad? Legalmente, pero la ceremonia y todo eso se dejó para el mes siguiente. Y todo el Señor lo fue ahí poniendo en su lugar, ¿verdad? Pues el Señor todo lo pone en su lugar y tocó corazones y no perdimos, aún hasta en el hotel, la reserva que se había hecho, devolvieron hasta el depósito, creyeron en lo que se había dicho. Y vimos la mano del Señor. ¿Y qué quiero decir con esto? Uno recibiendo un llamado pastoral, una boda cristiana, cuando nos queremos dar más a Cristo, vemos quizás otras bodas que lo menos que hacen es agradar al Señor y se les da. Entonces uno como siervo del Señor, para comenzar, ¿qué quería el enemigo? El enemigo quería desanimar y atacar, pero el Señor permitió también las cosas con propósito. Él quería dar una enseñanza porque necesitaba, ¿verdad? Que no era en el tiempo de uno, sino en el tiempo de Él. ¿Y qué quiero decir con esto, hermano y amigo? Antes de entrar en estos puntos, que no importa cuáles sean sus circunstancias, el enemigo le va a poner muchas cosas. Después que has querido servir a Cristo, después que has orado, después que estás leyendo, después que estás trabajando en la iglesia fielmente, mira por todo lo que estás pasando. Entonces usted y yo tenemos que decir, pues más te voy a servir, Señor, y reprende a este enemigo, Señor, no quiero hacer caso a lo que él me está poniendo. Yo confío y dependo que esto no me va a durar mucho. Tú me vas a ayudar a salir de esto y me vas a dar la fuerza para yo poder combatir. ¿Y cómo podemos combatir? A través de la oración, a través de la lectura, a través de congregarnos juntos. Quizá usted tuvo batalla para venir aquí hoy, o las ha tenido muchas veces, y lo primero que piensa uno es, me quedo mejor, ¿para qué voy a ir a la iglesia si me siento de esta manera? Al contrario, debe venir entonces, y humillado, porque venimos al templo, no a ver el pastor o la esposa o los líderes, que sí hay que honrarlo y respetarlo, porque es el siervo que se le ha puesto aquí, pero cuando entendemos que la casa del Señor vamos, porque es adorar al que dio la vida por usted y por mí, al que vino a morir en una cruz del Calvario para salvarme, evitar que yo fuera una condenación, y a través de mi arrepentimiento es salvarme y decirme, eres mi hijo. Por eso es que venimos a la casa a adorar a nuestro Padre Celestial y a través de la obra de su Santo Hijo. Dije ahorita, ¿verdad?, cualidades que se presentan en un soldado. Número 1, el verso 27. Y comenté todo eso porque a veces por ahí se dice que cuando sea cristiano todo le va a ir bien, todo va a ser esto. Sí, con Cristo todo nos va bien porque aún en medio de las circunstancias somos dirigidos y cuidados por Él. Pero circunstancias van a venir. Por eso usted no abandone a Cristo ni en las buenas ni en las malas. Hay que seguir agarrados de Él. Van a venir tiempos difíciles. La pandemia, ¿verdad?, aterró a muchas personas. Y el mundo siguió como si nada haciendo cosas. Pero entonces usted y yo seguimos llevando el mensaje, cuidándonos. Pues creemos en cuidarnos, pero llevemos el mensaje, porque no permitamos de que nada ni nadie quiera separarnos de llevar el mensaje correcto. Hoy en día se están llevando muchas distorsiones y necesitamos obras como esta que lleven el mensaje. Vemos número 1, buena conducta. El verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Estamos hablando, ¿verdad? Se señalan 4 posturas que el cristiano debe asumir, cuáles son típicas de los buenos soldados. Número 1, buena conducta. La buena conducta del cristiano es el primer requisito para poder ser un buen soldado espiritual.
Ahorita mencionamos, ¿verdad?, un campo de preparación en el soldado. No sé si algunos aquí habrán servido en las fuerzas militares o tienen familiares, saben de que se va a un campo de entrenamiento, de disciplina, de muchas cosas. Hacen un examen físico, sin número de cosas para poder entrar y poder participar de cada uno de ellos. Muchas personas se van para buscar ciertos beneficios, pero primero tiene que pasar por una serie de exámenes, de procedimientos. Entonces usted y yo, para ser esos soldados como debemos serlo, para poder combatir unánimes por la fe del Evangelio, tenemos que tener buena conducta. ¿De qué sirve que el cristiano sea valiente y agresivo? Y al decir agresivo es atrevido a llevar un mensaje, a pelear una batalla, no agresivo de un carácter malo, ¿verdad? Porque entonces tenemos que pedir al Señor que quite cada día lo que quizás pueda alterar mi carácter, que vaya transformando nuestras vidas. Y créanme que el Señor lo hace cuando nos rendimos a Él. Yo tenía un carácter sumamente difícil antes. Y cuando uno se rinda al Señor, el Señor va obrando en nuestras vidas y va sacando lo que no es del agrado de Él. Pero tenemos que dejarnos guiar por su Santo Espíritu que mora en nosotros. Amén. El Espíritu Santo nos ha sellado, sí, pero no, que muchas veces vienen cosas que si no nos comportamos como es correcto, ¿qué va a pasar? Vamos a contristar a ese Espíritu Santo. No estamos siendo agradecidos entonces de lo que Cristo hizo. ¿Y cuál es el llamado de nosotros? Ser agradecidos en todo momento. ¿De qué sirve que el cristiano sea valiente y agresivo si su conducta es un reproche al Evangelio? De todo soldado se espera que sea una buena honra para el país que representa. Así también del cristiano se espera que su conducta traiga honra a la causa de Dios. Nuestra conducta está trayendo honra a la causa de Dios. Porque queremos combatir unánime por la fe, no porque el hermano o los que hayan escogido el lema o el tema, no, es que está plasmado en la palabra. Es mandato del Señor, es pedido. Ok, lo que yo Pablo, pero a través de la inspiración de quién? De nuestro Señor Todopoderoso. La Biblia fue escrita por hombres, sí, por hombres inspirados por Dios. La Biblia es mentira, dice mucho. Yo últimamente he usado el ejemplo cuando he ido a funerales. Pero la Biblia dice también que está establecido que vamos a morir. Y después de esto viene el juicio del aire. Y la gente está muriendo. Porque dice que no es mentira. Usted y yo sabemos que no es mentira. Pero a veces la humanidad por ahí dice. Y cuando guiamos y le presentamos a las personas, podemos enseñarles que lo que está pasando está escrito en la palabra. Mucho daño se ha hecho a la causa de Dios cuando el testimonio de cristiano no se ajusta a los principios del Evangelio. Hoy en día señalan a todos los cristianos igual y usted y yo tenemos que ser diferentes. No para impresionar, como dije, sino para impactar almas a través de la obra que Cristo haya hecho en nuestras vidas y siga haciendo. Porque cada día nuestro deseo debe ser llenarnos, renovar nuestros pensamientos, que aunque el exterior se vaya desgastando, como dice en 2 de Crónicas 4, 2 de Corintios 4:16, el interior no obstante se renueve día a día. En otros textos nos dice que nos despojemos pues del viejo hombre. En Efesios 2, ¿verdad?, que habla de que por gracia sois salvos. En algún momento dado ahí, los versos 2 en adelante, en los cuales tú anduvisteis en otro tiempo. O sea, antes yo era de esa manera, y ahora soy diferente en Cristo. Amén. Lo que la gente le interesa ver de creyente, la gente está pendiente de ver en usted y en mí, no es tanto en lo que creemos, sino en lo que vive. Entonces ellos podemos decir somos cristianos, pero estamos viviendo como cristianos. Tenemos que tener esa buena conducta. Número 2, firmeza. El verso 27, la tercera parte: oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Vemos características para ser un buen soldado de Cristo: buena conducta, firmeza. Qué triste, lamentablemente, que en muchas iglesias se pierda tanto tiempo y esfuerzo en desacuerdo entre unos y otros, en lugar de unirse en contra de la oposición. ¿Y quién es la oposición? Satanás, que el Señor lo reprenda, y todos sus secuaces. Muchas veces hay iglesias gastando su energía en discordia o en muchas cosas. Y quizás usted dirá, esto no está sucediendo aquí. Como a veces yo le digo en esta iglesia, quizás en el momento nos ha ido todo, ha marchado dentro de todo bien, pero va a llegar el momento porque el enemigo no está contento cuando se lleva una buena obra.
El enemigo nos va a atacar mucho y le va a atacar mucho a ustedes, igual que a nosotros allá, cuando llevamos un mensaje bíblico. A esos que llevan un mensaje que va fuera de lo que dice la Biblia, pues mira, eso es lo que él quiere para mantener a la gente cegada. Y la gente cree que por asistir a una iglesia, o por dar unas ofrendas, o por hacer esto o lo otro, ya consiguieron la salvación. No, porque la salvación no depende de lo que usted y yo hiciéramos, sino de lo que Cristo hizo. Y lo único que usted y yo podíamos hacer era reconocer que éramos pecadores, que estábamos separados de Dios y arrepentirnos. Pero no fue por lo que usted y yo hicimos, fue por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No, ya vimos a ser salvos por la salvación. Que claro, un cristiano se congrega porque ha entendido que viene a adorar al Señor. Que claro que se cumple con una necesidad de que los diezmos de ofrenda son bíblicos, no son por los pastores, porque lo digan los pastores, la palabra lo dice. Pero la salvación se adquiere a través de lo que Cristo hizo y usted y yo humillados y arrepentidos. Y muchas veces se pierde ese tiempo en desacuerdos cuando lo que debemos estar es unidos. Todos tenemos una manera distinta de pensar. Mi esposa y yo tenemos una manera distinta de pensar y nos amamos. Mi hermano y yo de la misma sangre. Tengo trillizos, obviamente trillizos de tres, ¿verdad? En nuestra iglesia vinieron los tres juntos ahí. Tienen tres personalidades distintas. Y vienen con la misma sangre. ¿Qué quiero decir? Cada cual pensamos diferente, pero ¿qué hace? Es la unidad, el amor. Y usted y yo al conocer a Cristo tenemos el amor de Cristo. Aunque la hermana o el hermano, o usted o allá, piensen diferente, pero nos unimos en un mismo sentir. Ok, yo me gustaría que este color se pintara, si el hermano dijera, ¿qué color pintamos la iglesia? Como ya se dice allá. Cada uno de un color distinto. Somos bien complejos muchas veces y difíciles, ¿verdad? Pero en estos pensamientos, ¿pero qué tenemos que hacer? Pasar el yo, lo que yo quiero, deseo, sino lo que Cristo quiere de usted y de mí y de cada uno. Eso es lo que debemos estar dispuestos. Firmeza, una segunda cualidad que se requiere del cristiano es la firmeza, su consistencia sólida. La firmeza es un requisito indispensable en casi todas las órdenes de la vida. Estamos hablando ahora del cristiano, pero aún en toda la humanidad. Por ejemplo, un edificio puede ser lo más precioso, construido con los materiales más costosos, pero si no tiene una firmeza, no va a servir. Un puente puede unir dos sitios distantes, pero si no tiene una firmeza, tampoco va a funcionar. La vía de un ferrocarril puede extenderse por miles de kilómetros, uniendo ciudades tras ciudades, pero si no tiene firmeza, no sirve. Entonces, ¿por qué estamos hablando de firmeza? La firmeza se requiere cuando surgen las tentaciones del enemigo con la intención de hacer caer al cristiano. Efesios 6, 10 al 13, rapidito, dice la palabra del Señor. Efesios 6, 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A todo lo negativo del enemigo, que se una respeta. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta firmeza, ¿verdad? La necesitamos firmeza a cuando surgen las tentaciones, los ataques de parte del enemigo. Él quiere hacernos caer, Él quiere que nos alejemos del Señor, porque Él quiere evitar que usted y yo llevemos las buenas nuevas de salvación a un mundo corrompido, en el cual usted y yo estuvimos, pero por la misericordia y gracia del Señor, hoy somos sus hijos. Pero el Señor nos ha dejado aquí no solamente para que el regalo lo coja para mí, sino para que yo lo comparta a otros que necesitan de la salvación de sus almas. Muchas personas pasando por muchos problemas, atentando contra sus vidas o contra las de otros, porque no hay tolerancia. Hoy día no se puede ni pitar bocina porque pueden sacar un arma y matarlos. Así es el país donde vivimos y en el mundo entero están pasando muchas cosas. ¿Por qué? Como hablamos ahorita, la felicidad depende de las circunstancias y vienen problemas, hay matrimonios corrompidos, muchas situaciones y buscan la esperanza en otras cosas, pero no acuden a Cristo. Y para eso somos dejados usted y yo aquí en la tierra, para que llevemos el mensaje. Si queremos combatir un ánimo, tenemos que tener buena conducta, firmeza. El ejemplo del Señor Jesús cuando fue tentado por Satanás. Usted buscó después en su hogar, Mateo 4, 1 al 11. Pero el Señor le decía, escrito está. ¿Verdad que el enemigo fue atrevido? Que el propio Señor no pudo con él.
Pedro exhorta a los cristianos diciendo en 1 de Pedro 5, 8 y 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. En Santiago 4:7 también nos dice la palabra del Señor: el enemigo busca atacar y evitar que llevemos el mensaje. En Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando se presentan las pruebas que hacen sacudir la fe, por ejemplo, Pablo dijo: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso está en Hechos 20 al 23. Ser cristiano implica padecimiento, que decía ahorita donde leímos ahí en el verso 29. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vimos, número 1, buena conducta; número 2, firmeza; número 3, que también hace un buen soldado, combate. El verso 27 ahí en Filipenses 1 dice la otra parte: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué vimos ahorita cuando estaba leyendo del verso 14 en adelante? Unos predicaban de una manera por algo, otros de otra. Y Pablo les estaba exhortando a que hicieran, que tuvieran inmunidad para poder combatir. Porque si yo me pongo a cargar este equipo solo, me voy a decaer en un momento dado la fuerza. Pero si nos ayudamos mutuamente, la carga, las luchas van a ser livianas. Pasamos por momentos difíciles, pero cuando hay un pueblo unido en oración, apoyándonos los unos a los otros, las cosas suelen ser diferentes. ¿Y cómo se puede lograr eso? Gracias al amor de nuestro Señor Jesucristo, que mora en cada uno de nosotros. No solo se espera del cristiano buena conducta y firmeza, sino además que mantenga una lucha constante contra el enemigo. La buena conducta del cristiano habla de su naturaleza, la firmeza de su solidez, y la lucha contra el enemigo de su carácter agresivo. Al decir carácter agresivo es valiente. Aclaro, ¿verdad? Porque ustedes saben que son agresivas y no estamos hablando de eso, estamos hablando del cristiano. El carácter agresivo o valiente es una de las mejores defensas del cristiano, ya que ningún ejército triunfa simplemente defendiéndose. De los ejércitos se espera no tanto que se refugien en sus trincheras, sino que también invadan el territorio enemigo. O sea, al decir combatir, no es que yo me voy a quedar esperando que vengan las armas, hablando ahora acá de la obra del Evangelio. Si nos quedamos en nuestra iglesia esperando que lleguen, y si vienen hermanos nos visitan, qué bueno, ¿verdad? La hermana, ustedes que nos están visitando, qué bueno. Sígase adelante, no mirando a ninguno de nosotros, sino al Señor. Amén. Y llegan personas, a veces buscan, como estaban hablando ayer por Google Maps, y buscan nuestra iglesia, pero hay que salir nosotros también a buscar almas para Cristo, a llevar un mensaje. Hay que estar dispuesto a combatir, no esperando que las cosas lleguen. El Señor le prometió a Josué, que ayer estuvieron hablando de Deuteronomio capítulo 31, y en Josué capítulo 1, ¿verdad? El Señor le promete a Josué que así como estuvo con Moisés, iba a estar con él. Pero le dio unas instrucciones que a veces recitamos ese texto: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. El Señor prometió que iba a estar con él donde quiera que fuera, pero le dio unas instrucciones antes. En pocas palabras, no seas cobarde. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso nos dice también el Señor a nosotros. Tenemos que esforzarnos, ser valientes en Él. Y nuestra fortaleza y nuestra valentía no pueden depender de mí yo, sino de Cristo, que es el que me da la fortaleza a través de su santa palabra y la obra del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y por último, de esta primera parte, para ir rapidito a leer el texto, que sería el tiempo va poniendo valor, que también ahí en Josué 1.8 lo puedes utilizar también. El verso 28 de Filipenses 1 dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Si ustedes, ¿verdad? Vemos estaban hablando ayer, ¿verdad? de Bolivia, muchos ataques que están viniendo, y en muchos otros países, mientras ustedes no podemos reunir libremente, hay otros países que no pueden hacerlo. Les están matando, quizá hoy mismo están muriendo misioneros.
personas donde usted y yo no podemos llegar van a llevar el mensaje. ¿Qué va a ser de nosotros si nuestra fuerza o nuestra fe depende de lo que vemos? Vamos a decaer cada vez que las cosas se pongan más difíciles. Pero cuando nuestra fe depende del Señor, ahorita mencioné 2 Corintios 4:16, dice más adelante, no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y cuando nuestra fe está puesta en lo que no estamos viendo, pero lo creemos por fe en el Señor, podemos continuar. Valor. Un ejemplo de cómo el enemigo desea intimidar al Hijo de Dios es el caso, como ahorita mencioné, de Pedro y Juan, después de la sanidad del paralítico o del cojo de nacimiento allí. Eso después usted lo puede ver en Hechos 4, 18, 19 y 21. Después de ese milagro, que cuando aquel estaba en la entrada de la puerta pidiendo limosna, ellos le dijeron, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo es el nombre del Señor te doy. Después, ¿verdad? En el verso 4, porque esta persona después de tantos años, 38, 40 años, estar en esa condición, fue levantado y la gente sorprendida y por decirlo así se formó, ¿verdad? Fue alboroto en el sentido de emoción de ver a la persona y se estaba difundiendo el mensaje. Y los enemigos no les gusta eso. Cuando usted y yo ganamos almas para Cristo, el enemigo se pone enfurecido. El enemigo cada vez tiene un plan en contra nuestra. Pero el plan del Señor es perfecto y como usted y yo nos dejamos guiar por el Señor, no importa el plan que Él planifique, y usted y yo nos dirigimos por lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos, el plan del Señor es el que va a vencer y no el del enemigo. Tratamos de intimidarle, pero el cristiano está en la voluntad de Dios. Lo único que el enemigo puede hacer es intimidar, o sea, tratar de introducir miedo. Lo que no puede hacer es vencernos, porque usted y yo somos más que vencedores en Cristo. Amén. Nada ni nadie, como dice en Romanos 8, del 35 adelante, nos podrá separar del amor del Señor. De este pasaje, ¿verdad?, pudimos ver de que el cristiano es un soldado de Dios. Como tal se espera de él que tenga buena conducta, que sea firme, que seamos que combatamos, ¿verdad?, que seamos agresivos combatiendo y que seamos valientes. ¿Tenemos realmente esas cualidades nosotros? Como cristianos el Señor nos las da, pero las estamos poniendo en práctica. ¿Cómo lo podemos poner en práctica? Obedeciendo su mandato a través de su palabra. Vamos rapidito ahí en Filipenses 2 para terminar. Vamos a llevar esto como dice el hermano Caravaggio de Isabela, como alma que lleva a Cristo. Filipenses 2, 1 al 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vemos lo que Pablo le estaba diciendo a ellos. ¿Y por qué se dejó plasmado aquí? También para usted y para mí. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás, por lo de los otros, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Este es el ejemplo, ¿verdad?, de nuestro Señor. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Verdad? Y dice, para que el nombre de Jesús se doble todas las rodillas. Usted lo sigue leyendo en su hogar. Entonces vimos primeramente que los cristianos somos soldados del Señor. Ahora vamos a ver rápidamente, debemos estar en unidad y humildad combatiendo por la fe. El capítulo 2 empieza con las palabras por tanto, ¿verdad? Estas palabras son un puente entre el capítulo 1 y el 2. En el capítulo 1 el apóstol que estaba discutiendo el gozo del cristiano a pesar de los sufrimientos y oposiciones de los enemigos de la fe. El capítulo 2, el apóstol está tratando, entre otras cosas, el tema de ¿qué? De la unidad y humildad, tomando a Cristo como ejemplo de esta última. Las palabras por tanto son entonces un puente que une el tema del capítulo 1 con el 2 y se pudieran traducir en vista de lo ya dicho. Es lo que significa por tanto, en vista de lo ya dicho, considerando pues lo que ya se ha dicho. Entonces vamos a ver rápidamente el base de la exhortación. En el verso 1 dice, si hay alguna consolación en Cristo, ¿cuánto vemos ahí? Alguna consolación en Cristo 1, algún consuelo de amor 2, alguna comunión del Espíritu 3,
Si algún afecto entrañable, 4. Y si alguna misericordia, 5. La humildad y la humildad que el apóstol espera que los filipenses, los de Filipos tengan, descansa en la condición de que haya entre ellos estas 5 virtudes sumamente indispensables, sin las cuales es imposible que haya crecimiento cristiano. Si queremos crecimiento, que haya unidad, que haya nuevas cosas, tenemos que tener estas 5 virtudes: consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia. Vamos a verla rapidito esa, ¿verdad? Consolación en Cristo. Para el apóstol Pablo, Cristo no es solo la fuente de la santidad, como dice en el capítulo 1, verso 1. Tampoco no es solamente de la gracia y la paz, como dice en el verso 2 del capítulo 1. Y del amor, del verso 8. De los frutos de justicia. Del ánimo. Eso está en el capítulo 1, verso 1, 2, 8, 11 y 14. O sea, para Pablo, Cristo no es solamente la fuente de cada una de ellas, sino también la fuente de la consolación. Esta consolación sería en primer lugar para el apóstol Pablo al practicar en los filipenses, los de Filipos, la unidad y humildad. Y en segundo lugar, para ellos mismos, quienes entonces se consolarían mutuamente. La consolación que recibimos del Señor es también para que mutuamente nos ayudemos y nos consolemos a través de la dirección del Señor. Vimos también el consuelo del amor en la versión Reina Valera 1909. Nosotros utilizamos la 60. Pero 1909, cuando habla ese verso, ¿verdad?, del consuelo de amor, allá lo traduce refrigerio de amor. La idea es que por medio del amor algo bueno se puede sentir dentro de uno, ya sea consuelo o refrigerio. Porque, hermano, tener el consuelo es sentir el refrigerio también en nuestra vida, en nuestra alma. Una de las virtudes del amor es que tanto la persona que lo demuestra como el que lo recibe o experimenta experimenta el refrigerio espiritual. Número 3, vimos ahí comunión del Espíritu. Esta comunión sugiere dos ideas. Habla de la comunión que el cristiano tiene con el Espíritu Santo, pero también habla de la comunión que produce el Espíritu Santo entre los creyentes. O sea, la unidad de la iglesia la genera o la da el Espíritu Santo. Fuera del Espíritu Santo y ser dirigido por él, como dijo ahorita, puso un ejemplo, si digamos de qué color pintamos esto, o cómo podemos hacer esto, cada cual vamos a tener una diversidad y va a haber unas separaciones por lo que pensamos. Pero cuando dejamos llevar por el Espíritu Santo, ¿verdad?, vamos a tener ese consuelo de amor, esa comunión del Espíritu, y vamos a ser consolados en Cristo. Hablaba también de afecto entrañable. Entrañable significa de las entrañas. Entre los judíos el amor era algo que procedía de las mismas entrañas de la persona. Por eso se dice que cuando José vio a su hermano, allí en Génesis 43:30, le conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar. Para el judío el amor no podía ser de labios ni de la mente, tenía que proceder de lo más profundo, de las entrañas. De alguien que no tiene compasión se dice no tiene entrañas. A los colosenses Pablo le escribió en Colosenses 3:12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, perdón. Y por último vimos ahí misericordia en ese verso 2:1, si alguna misericordia. Es imposible que haya unidad y humildad si no hay misericordia. El cristiano nunca estará en posición de entender a sus hermanos, principalmente a aquellos que se puedan equivocar, al menos que sea una persona misericordiosa. Tenemos que aprender de nuestro Señor, porque fue misericordioso con usted y conmigo, porque no nos pagó lo que nos merecíamos realmente. Y aún así no nos paga lo que a veces nos merecemos, porque a veces desobedecemos muchas veces. No estamos en la práctica del pecado porque ya somos sus hijos, pero muchas veces estamos con nuestros pensamientos, querer abandonarlo todo, dejar de servir. Que no me agradece, mire, no trabajamos para que nos agradezca, sino que vea con buenos ojos lo que usted y yo estamos haciendo, sea el Señor. Yo trato de agradecer a los hermanos, sé que el pastor hace lo mismo, pero se nos puede olvidar como humano. Pero el trabajo que hacemos del Señor no es hermano, Cristo lo va a recompensar en su tiempo. Si usted busca agradar al Señor, Él le va a recompensar en su tiempo. Amén. Sí, papá. Por último vimos el ruego, ¿verdad? Vimos número 1, la base de la exhortación era el ruego. ¿Qué decía el verso 2? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo la misma cosa. Aquí vemos 5 cosas más, ¿verdad? Completar mi gozo, ¿verdad? Vemos podemos decir un ruego del apóstol que dice, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, y por ahí cada uno lo que leímos. El gozo del apóstol no consistía únicamente en las almas que se convertían, las cuales era importante, ¿verdad? Ni tampoco en cuántas iglesias podía organizar. Su gozo llegaba a su plenitud cuando miraba la unidad de los creyentes. O sea, a él le interesaba ganar almas, a él le interesaba establecer la iglesia, como nos debe anhelar a nosotros. Pero también nos debe gustar, ¿verdad? Y a Pablo le encantaba eso cuando veía la unidad entre los creyentes. Para poder combatir unánime en la fe, bueno, la palabra no dice unánimes. Si no hay unanimidad, no se pueden lograr las cosas. Pero si queremos continuar, ¿verdad? Tenemos que dejarnos llevar por el Señor. Amén. Sintiendo lo mismo, la vida cristiana no consiste únicamente en ideas frías, sino también en sentimientos. En la iglesia no solo se requiere que haya unidad de pensamiento, sino unidad de sentimiento, que tengamos ese sentir. Teniendo el mismo amor, decía, es de observarse que Pablo esperaba que los cristianos tuvieran diferentes dones, pero un solo amor. Esto significa que nadie en la iglesia debe tener menor amor que el que debe tener. Unánimes significa concordar en lo mismo, que no haya desavenencia. Como creyentes no deberíamos competir los unos a los otros, sino unirnos en contra de un enemigo en común. Usted y yo tenemos un enemigo en común y se llama Satanás, que el Señor lo reprenda, y cada uno de sus secuaces. Usted y yo en unidad, ¿verdad? En la unión está la fuerza, dice. Un equipo para poder ganar tiene que estar, como la palabra dice, un equipo. Si el propio equipo, usted sabe, yo llego a jugar baloncesto, no en Grandes Ligas, ¿verdad? No, ¿verdad? Tampoco tan bueno, pero de eso por ahí. Y más me afectaba cuando jugaba, no cuando el que me estaba galdeando me pudiera decir cosas. A mí al contrario, eso me daba como más fuerza. Tú estás diciendo que yo tratar. Me chocaba cuando de mi propio equipo me pudieran criticar. Ahí me afectaba más. Y así el ejemplo pasa también. Cuando comienzan los ataques entre nosotros mismos, eso no va a funcionar. Y no va a agradar al Señor. Y el enemigo va a estar gozando. Y a usted, quien yo queremos servir, a nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Tenemos que dejarnos guiar por Él. Ya que capítulo con esto. Mira, sintiendo una misma cosa, tal. Estas palabras son sinónimas de las anteriores, sintiendo lo mismo. Pablo repite el ruego para darle mayor énfasis. La exhortación, para terminar ahí, nada, el verso 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué dicen? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Consiste ahora esta exhortación en lo que no se debe hacer y la alternativa, o sea, lo que se puede hacer. ¿Qué no se debe hacer? Las cosas por contienda o la gloria. Pero ¿qué sí se debe hacer? Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué no se debe hacer? No mirando cada uno por lo suyo propio. Pero ¿qué sí se debe hacer? Que cada cual también, ¿verdad?, esté pendiente por lo del otro. La fe cristiana no solamente señala lo que no hay que hacer, sino también nos indica lo que se debe hacer. ¿Serán distintas esas necesidades de esa gente de Filipo a las nuestras? La misma unidad y la misma humildad que ellos necesitaban es la que necesitamos nosotros en este tiempo. Y para tenerlas necesitamos cada una de estas condiciones que enumeré yo aquí, que traté de expresárselas, pero no fue el que yo lo traje, sino que la palabra las indica. Y si la palabra las indica, pueden haber mensajes que el pastor o yo, cuando le llamamos a las congregaciones, no, eso lo dice el pastor, no, lo dice la palabra. El Señor le dijo a Satanás, escrito está. Usted ya aprendamos a decir, la escritura dice. Y si la palabra dice, hay que obedecer. Amén. Y si nos molesta, pues entonces es que necesitamos trabajar en esa situación. Había visto momentos que me ha pisado. Ayer en la exhortación de Ariel fue tremendo. Y nosotros decimos a veces nuestros cadenas porque somos necesitamos cada día. Y eso lo hace la obra del Espíritu Santo, que inquieta a uno que hay que seguir deshaciéndonos de cosas que estorban para poder llevar el mensaje. Así que vamos a estar en pie para orar. Muchas gracias, ¿verdad? Recordando, los cristianos somos soldados del Evangelio. Amén. Y debemos estar en unidad y humildad combatiendo por la fe. Así que hacia adelante en Cristo, para que puedan seguir cumpliendo muchos años más
y batallando aún no importando las circunstancias. Pablo lo pudo hacer porque se dejó ya el gozo de él dependía del Señor. Tuvo una circunstancia bien difícil, pero no, eso no le estorbó para escribir muchas cartas, no solamente de Filipenses, unas cartas más, aún desde la presión o persecución. Que con que ello continuemos solo en Cristo. Amantísimo Señor, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de habernos permitido expresar tu palabra aquí, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, necesitamos de estas cualidades que Pablo le enumeraba a través de tu dirección, Señor, a esta iglesia de Filipos, Señor. Y para estos tiempos difíciles que se ha levantado tanta negatividad, tantas falsas doctrinas, Señor, necesitamos nosotros, los que estamos llevando el mensaje a través de tu palabra, sana doctrina, como dice tu palabra, necesitamos estar en la unidad, Señor, que solo eres tú que nos puedes unir, Señor. Que echemos a un lado a veces nuestras cosas personales y pongamos la causa tuya primero, Señor. Ahora estamos en una situación bien difícil, pero por encima de eso puso llevar el mensaje, el evangelio, exhortando a que estuvieran unánime, combatiendo, Señor, por la fe. Y ese es el llamado que yo sé que tú nos dejas a nosotros hoy día, Señor. Bendice a esta iglesia. Todas aquellas personas no te hayan conocido para que reciban ese verdadero gozo que solo tú das a través de la salvación del alma y el perdón de los pecados, Señor. Sigue bendiciendo esta iglesia, a su pastor, Señor. La iglesia cada día más, Señor, le sigue ayudando como están haciendo, que le animen, Señor, que le levanten, porque muchas veces nos podemos frustrar, Señor, o sentir decaimiento, pero vienen esas manos que nos levantan, tanto primeramente a través de tu palabra y como nuestros hermanos en Cristo, Señor. Bendice lo que resta aquí en este servicio. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. ¿Ah? ¿Cómo? Ok, pero todo el mundo nos cabeza inclinada, ¿verdad? Gracias. Me gustaría preguntar primeramente si hubiera alguien aquí. El mensaje mayormente fue para el cuerpo de Cristo, la iglesia, pero también se habló ahorita de las cosas que, a diferencia de la felicidad, mucha gente hoy día adornando sus casas o preparándose para las fiestas. A mí me encanta, ¿verdad? Compartir en Thanksgiving, compartir en Navidad, aprovechamos la fecha, pero puede ser en cualquier momento del año. Es como el día de los Viernes Santos, ¿verdad? Nosotros celebramos la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo todos los días. Hay que agradecerle al Señor, no solamente recordándolo en ese momento. Pero cada una de estas cosas se planifican, pero se vuelve a lo mismo, como digo ahorita, porque si no se tiene a Cristo en el corazón, no hay esa llenura que solo Cristo puede darte a tu alma. Y para que tú estés seguro o segura, si hoy Cristo viniese, o hoy nos tocara partir de este mundo, ¿estás seguro o segura de que vas a pasar una eternidad con el Señor? Porque después de la funeraria se hacen servicios, sí, pero es para las personas vivas que están aquí. Ya para el que murió ya la oportunidad se terminaron. La oportunidad ahora es vida. ¿Está usted sin Cristo aquí esta mañana? ¿Quieres aceptarle como tu Salvador personal? Levante su mano para orar por usted. Jesús es el único camino para hacer la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Habrá alguien que diga aquí: yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero aceptarle como mi único Salvador personal. Quiero arrepentirme de mis pecados. Aquí está mi mano, ora por mí. Habrá alguien que quiera arrepentirse de sus pecados, aceptando a Cristo. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguna persona que diga: yo quiero combatir cada día más por la fe? Esta palabra me ha inquietado, lo que dice en Filipenses. Yo quiero serle más obediente al Señor. Yo quiero trabajar para el Señor en unanimidad, combatiendo como soldado de Cristo. Aquí está mi mano, ora por mí. Amén. Sí, más que digo, ora por mí. Amén. Amén. Una otra persona que diga, ora por mí. Amén. Vamos a orar. Yo también me uno, porque yo también necesito cada día. Amantísimo Señor, gracias por este tiempo. Gracias por habernos permitido, Señor, estar aquí reunidos, Señor. Tú conoces nuestras situaciones, Señor, y qué necesitamos, Señor, que tú sigas quitando de nosotros para poder estar en esa unanimidad que dice tu palabra, para poder combatir, Señor, por la fe en el Evangelio, llevando el mensaje, Señor, al rescate de la salvación, Señor. Tú sabes cada una de las inquietudes de estos siervos y siervas tuyas aquí en esta congregación. En tus manos los depositamos, Señor, y en su tiempo sabemos que grandes cosas vendrán de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Gracias porque tú muy pronto vendrás a buscarnos y va a ser un gozo eterno, Señor. Porque aquí aún en medio de las circunstancias nos gozamos porque tu Espíritu Santo mora en nosotros.
Pero allá cuando estemos en el cielo, Señor, gracias porque vamos a tener un cuerpo nuevo y glorificado, el cual no va a sentir dolor y sufrimiento, Señor, y nos vamos a gozar por una eternidad. Gracias por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que se le bendiga.